pasemos al otro tema que usted estaba empezando a explicarnos, porque bueno, estamos cerca de las fiestas de Quito y como usted bien dice, las fiestas de fundación, y por eso mismo el tráfico está pesado, no hay por dónde pasar, hay calles cerradas. Para los que estamos en Quito, pues el tráfico está terrible. Pero doctor, ¿qué significa la fundación de Quito? O sea, ¿qué mismo es? ¿Realmente pasó aquí en Quito o dónde mismo fue? A ver, primero permítame unos pocos minutos hacer un antecedente, si no, no vamos a entender nada. Claro, adelante, doctor. En abril de 1532 desembarca en Tumbes Pizarro en uno de sus tantos intentos por venir a tratar de encontrar este reino del Virú que decían, y que no pronunciaron bien, y era el Perú. Y desembarcan con un ejército reducidísimo, no llegaba a 300 hombres, se dice que incluso eran 200 y algo más. Primera pregunta, ¿200 hombres o 300 hombres lograron destruir un imperio de millones de hombres? No. Primera cuestión, no. Pero no con mayúsculas, no. Lo que pasa es que llega y se topa con que ha habido una bronca fenomenal entre el norte y el sur, ambos incaicos. El norte, incaico, hasta Quito y más arriba de Quito, y el sur incaico hasta el Cusco y más allá del Cusco. Peleados por el poder. Ganaron los incas del norte, no los chiris, los incas del norte. Entonces llegan los españoles, y es una táctica política tan vieja como el ser humano, se aliaron con los del sur, con los indígenas del sur, que estaban ávidos de cobrar la venganza por las batallas que perdieron con los del norte, tanto que la ciudad del Cusco fue tomada por las fuerzas de Quito, los incas de Quito. Quisquis llegó al Cusco incluso, hasta allá llegaron las tropas que fueron desde Quito. Entonces se unieron con los españoles, y los españoles de la noche a la mañana tuvieron un ejército descomunal de indígenas a su servicio. Primera premisa que hay que tomarla en cuenta, porque en la guerra de conquista pelearon indios contra indios bajo la dirección de los españoles, pero pelearon indígenas contra indígenas. Y en esto, que la gente no se pierda. Siguiente. Hacen toda la cuestión que tenían que hacer y bajan hacia el Cusco, Pizarro, Almagro, y en eso llega Benalcázar, llega a estas tierras y es nombrado por Pizarro teniente gobernador de Piura. Benalcázar. Benalcázar llega con un hecho importante, porque la ciudadanía tiene que saber, con un ejército de más o menos 170 hombres, la mayoría traídos de Nicaragua y Guatemala. No se olviden de eso. Nicaragua y Guatemala. Con ellos llega, y mientras está Pizarro intentando el despojo, organizar el gobierno y etc. cosas, un día se enteran, primero, antes un dato curioso que es importante verlo. El 26 de julio de 1533, es ejecutado Atahualpa. Y entre los que participan en la captura de Atahualpa está Sebastián de Benalcázar. ¿Sí? Ahí participa Hernando Pizarro, participa Hernando de Soto, Sebastián de Benalcázar. Lo ejecutan a Benalcázar, Benalcázar luego viene la ambición, y Benalcázar, con la gente que trajo de Nicaragua y Guatemala, sin el permiso de Pizarro ni de Almagro, que eran los dos cabecillas, en ese orden, primero Pizarro, después Almagro, se lanza a la conquista de Quito. Sin el permiso de los jefes. Sin el permiso de los jefes. O sea, como que dijo, los que se fueron al Cusco ya se cogieron la troncha, ya se llevaron el oro. Pero ellos sabían que el imperio no era solamente el sur, sino que el imperio de los incas también estaba parte en el norte. Y más que nada, los últimos años del imperio se los administró desde el norte, por lo tanto en el norte había riquezas. Se lanza en una lucha a ver cómo entra acá. Recibe una enorme ayuda de los cañaris, el cacique Chaparra a la cabeza, y también fuerzas indígenas, y comienza su ascenso. Se entera Almagro de lo que estaba pasando y sale tras la pista de Benalcázar, porque se da cuenta que Benalcázar se estaba yendo del control y estaba haciendo algo indebido y a espaldas de Pizarro y de Almagro, y sale en persecución de Benalcázar.
Y entonces, con esta cuestión, llega a Quito Almagro. Llega acá A Quito, persiguiéndolo a Benalcázar, para hacerle caer en cuenta, pongámosle, para hacerle recapacitar, como saben decir los padres y los abuelos, de que estaba haciendo algo indebido. No le podía tampoco imponer, porque la tropa que traía Almagro era inferior a la que tenía Benalcázar. Entonces viene y entra a Quito, según Gijón y Camaño, que es uno de los mejores historiadores que tenemos de esa época, entra a Quito Almagro el 22 de junio de 1534. Cuando entra a Quito Almagro, verán que la fundación es, entre comillas, 6 de diciembre de 1534, esto es anterior. Cuando llega a Quito Almagro, buscando a Benalcázar, Benalcázar ya había pasado por Quito, ya había recaudado, había obtenido parte de su botín, él estaba en otro patín, y estaba en ese momento en Caranqui. Antes estuvo en el Quinche. Ya. El Quinche era un reducto y Yaruquí era un reducto indígena muy importante, importantísimo. Y entonces llega a Quito y lo manda a ver a Benalcázar. Se reúnen con Benalcázar y el 12 de julio se reúne con Benalcázar. Y aquí hay un tema interesante. Mientras está Almagro en Quito, hay un documento que se firma en lo que hoy es Quito, sobre la venta de un caballo que le vende Simón Suárez a Gonzalo Farfán. Un caballo que lo venden en 1,900 pesos, que nos hace pensar entonces ya habían convertido el oro en monedas, estaban acuñando monedas, en un momento en donde no tenían la autorización del rey todavía. Ojo. Cuando hacen todo este tipo de cuestiones, se enteran de la llegada de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado llega con 8 buques, con 8 navíos, y con un ejército de alrededor de 500 personas, llega a lo que es hoy Manabí. Y venía con el ánimo de también ver qué saca él a su favor. Hizo una expedición costosísima y ver qué mismo conquistaba. Los conquistadores venían por ver qué sacaban. Entonces lo que hacen con Almagro, Benalcázar, ya después de haber pasado por Quito y Benalcázar por Caranqui, regresan a lo que es hoy Riobamba. ¿Para qué? Para que no quede Pedro de Alvarado en la mitad, porque Pedro de Alvarado ya estaba subiendo la cordillera de los Andes. Y no querían ellos quedarse desconectados del sur. El sur, obviamente, bien al sur estaba Pizarro, pero ellos no podían quedarse en la mitad con Alvarado. Y toda vez que Alvarado incluso tenía un ejército superior a ellos, 500 hombres, era superior más o menos a 200 hombres que tenían, claro, con toda la carga de indígenas, que eso hacía miles de personas. Entonces bajan a lo que es Riobamba y allí comienzan a trazar una estrategia sobre cómo evitar que Pedro de Alvarado ejerza poder, soberanía sobre estas tierras. Lo primero que se les ocurre, entre tantas cosas, Alvarado había desembarcado en febrero de 1534 en Manabí. Entre otras cosas, lo que hacen es que el 15 de agosto de 1534 se les prende la chispa y dicen, fundemos la ciudad de Quito por la que ya pasamos. Fundemos, porque Quito era importantísimo. Y había que seguir la rebusca de los minerales, claro, porque la persecución a Rumiñahui fue posterior, no fue en este momento, fue posterior. Posterior. Ya volvieron y nuevamente regresaron. Y entonces fundan Quito el 15 de agosto de 1534 y dice que están fundando un pueblo de españoles en esta provincia. Y lo fundan a la distancia, situación forzada, pero que era un poco decirle a Alvarado, aguántate que nosotros hemos ejercido ya soberanía sobre lo que está en el norte, porque Alvarado se podría regresar y decir, ok, quédense ustedes de aquí, de Riobamba para el sur, yo me regreso. Y los otros dicen, voy a firmar la fundación de Quito desde Riobamba, Santiago de Quito, que algún trasnochado de Guayaquil dice que es la primera fundación de Guayaquil porque tiene el nombre de Santiago. ¿Quién dijo eso, doctor? En Guayaquil se dice de todo. Este es Santiago de Quito. Santiago de Quito. Con nombre y apellido, Santiago de Quito. Con base en esto, Alvarado llega a Quizapincha, que hoy ya lo conocemos muy bien, donde venden los cueros. Y comienza un
un toqueteo con la gente de Almagro, a ver quién vence, quién no vence, y manda emisarios Almagro a convencerlo de que tienen que retirarse, y obviamente Alvarado no estaba dispuesto a irse sin nada. Luego Alvarado, en un gesto de fuerza, baja hasta Mocha, ya más cerca de Riobamba, ¿sí? Baja hasta Mocha. Y en eso hacen una labor de zapa muy importante, porque hay dos ejércitos aquí que enfrentados. Uno más pequeño, pero habituallado, y con una cantidad de indígenas a su favor que peleaban con ellos y que les facilitaban los alimentos. Y un ejército cansado que venía desde febrero desembarcando en Manabí, y era agosto de ese año, 1534. Con nuestra programación. Y estábamos analizando lo de la Fundación de Quito y nos habíamos quedado en la parte en la que Pedro de Alvarado, en un acto como desafiante, ya llegaba a Mocha. Llega a Mocha Pedro de Alvarado, pero Almagro, posiblemente más avesado que Alvarado, hace una labor de zapa dentro del ejército de Alvarado y logra que esa tropa que era malnutrida, que venía con muy mala alimentación, que no habían tenido ningún aliciente, no habían conquistado nada, que esa tropa se fugue una gran cantidad de la tropa de Alvarado y se pasen al tropa de Almagro. Ya, o sea, ahí hace un trabajito como para debilitarle, ¿no? Claro. Entonces, el momento que esto se da, Alvarado siente que está perdido, siendo que vino con mucho poder, y le hacen una propuesta a Alvarado, que era una propuesta interesante, cuando se dice que la plata y el oro es lo que puede comprar todo. Y le dicen, ven, no peleemos, te compramos tu expedición. Y se firma un contrato de compra-venta de la Armada, de don Pedro de Alvarado, así se llama el contrato. Contrato de compra-venta de la Armada de don Pedro de Alvarado, que lo compraron en 100,000 pesos de oro. Ahí viene otra vez lo que usted dijo. Y algo que era de mucha plata, porque cada peso de oro valía 450 maravedíes. O sea, eso era toda la plata del mundo. Y le compran los derechos. Y le promete a Alvarado, siempre hay la posibilidad de que alguien le tome del pelo a otra persona, que no se preocupe, que le van a pagar la plata, y sí le pagaron a Alvarado. Pero le prometieron algo más, que le iban a dar en el plazo de un año 1,500 hombres para que él se dedique a conquistar las tierras que van más allá del Cusco. O sea, como quien diciéndole, abandona esto, en un año te armamos, hasta mientras toma la plata, te pagamos. Obviamente Alvarado lo quiso irse con la plata. O sea, claro, lo que hacen a veces los banqueros, ya sacaron la plata, se van a Miami, entonces regresó a España. Con base en esto, actuó como testigo, por si acaso, de este contrato de compraventa Sebastián de Benalcázar. Ya. Tiene participación en todo. Ya muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, ¿qué se logra con esto? La fusión de dos ejércitos. Se fusiona el ejército de Almagro con el ejército de Alvarado, bajo el mando de Almagro. Pero, como dentro de una milicia hay jerarquías, porque no todos tienen el mismo rango, entonces parte de esta negociación es, bueno, pero nosotros no vamos a ser los de segunda, tienen que darnos algo. Entonces, eso explica de alguna manera la segunda fundación de Quito, porque había que deshacer todo lo que fue el nombramiento de alcaldes, regidores, que se hizo con la fundación de Santiago de Quito el 15 de agosto de 1534. O sea, deshacen todo eso. Deshacen para nombrar más o menos uno de ustedes, de Alvarado, uno de nosotros, de Almagro. Y entonces ahí aparece un nombre que después es famoso en Quito, que es Juan de Ampudia, que vino con la tropa de Alvarado y que vino a ser el primer alcalde de Quito, que ya se posesionó, porque el primer alcalde de Quito que nunca se posesionó fue Diego de Tapia, con la anterior fundación. Se fusionan los dos ejércitos y ahora sí emprenden la fundación de Quito, el 28 de agosto de 1534. 28 de agosto. ¿Pero dónde? En la misma Riobamba. Ya. Sí. Por eso dice el acta de fundación, en la ciudad de Santiago, o sea, de Santiago de Quito. A 28 de agosto de 1534, el magnífico señor Diego de Almagro fundó otro pueblo en el sitio haciendo donde está el pueblo, que en lengua de indios ahora se llama Quito, a la cual puso por nombre la villa de San Francisco de Quito.
O sea, desde Santiago de Quito, fundan San Francisco de Quito. Ya. El 28 de agosto 28 de de agosto. 1534. Y nombran obviamente ya nuevas autoridades. Hay una repartición de la troncha diferente. Y a Benalcázar lo nombran teniente de gobernador de la provincia de Quito. No alcalde. Teniente de gobernador. Sí, porque estaban Pudi acá. No, todavía no se Ah, lanzan. no estaban. Luego hay un tema que es importante verlo. La fundación de Quito, la de San Francisco de Quito, fue aprobada por Pizarro el 22 de enero de 1535. O sea, esto tiene todo el bagaje, hay el acta, todo. Ya. Y fue aprobada por Pizarro, que era el que tenía el poder a nombre del rey. Que era el máximo en este Claro, caso, como claro, general, diríamos así. Así es. Entonces, la fundación del 28 de agosto de 1534 es la fundación de Quito. Sin dejar de desconocer que el 15 de agosto de 1534 también se fundó Santiago de Quito. Pero la segunda es como la que se logró un acuerdo mayor. Con base en esto y por tanto, como ya probaron que esta parte del norte, que era Quito, Caranqui, Yaruquíes, una cantidad de sitios que eran muy belicosos, probaron que el tema era muy grave, entonces armaron el ejército y lo mandaron por adelantado a Juan de Ampudia, que era un hombre terrible, para que venga a pacificar Quito. ¿Qué se llamaba pacificar Quito? Matar a toda la gente que se oponía, dejar de incendiar lo que había que incendiar y limpiar el terreno para que puedan llegar recién las tropas de Benalcázar. Entonces Juan de Ampudia, a quien le apodaron después, porque se hizo famoso, le decían el Atila del Cauca, porque era un hombre que no tenía escrúpulos para nada. Él sale a pacificar Quito, hace su trabajo y a Benalcázar le manda a decir que ya suba, que ya está todo limpio, que está todo pacificado. Y esto lo hace cuando el 4 de octubre de 1534 Benalcázar llega a Turubamba, donde hoy es el registro civil. Bueno, ¿dónde era? ¿Dónde era? Ahí llega Benalcázar y le manda a decir, Turubamba, la llanura de lodo, quiere decir, es una zona pantanosa era. Y le manda a decir que ya suba, que ya está todo pacificado. Benalcázar sube y llega a posesionarse en Quito el 6 de diciembre de 1534. Ahí firma un documento mediante el cual ordena que se notifica a los alcaldes y regidores que ya estaban nombrados el 28 de agosto de 1534. Ordena que se les notifique que residiesen y administrasen en ella la justicia. ¿Sí? No, palabras sacramentales se utilizaban. Y luego dice una frase que es para ponerla con letras mayúsculas. Conforme a la dicha elección y fundación que dicho señor mariscal hizo. Mariscal de Almagro. Diego de Almagro. O sea, Benalcázar, cuando el 6 de diciembre entra a Quito, lo que está diciendo es, posesionense las autoridades conforme la fundación que hizo el mariscal Diego de Almagro. ¿Cuándo? El 28 de agosto de 1534. La segunda fundación. Entonces, ¿qué hizo Benalcázar? Benalcázar no vino a fundar absolutamente nada. Y obviamente, como un tema adicional, ese día se comienzan a repartir los solares, que se llamaban. O sea, los terrenos. O sea, obviamente había jerarquías, los de mayor rango en los sitios aledaños a la parte central de lo que es hoy Quito, y obviamente con determinado tipo de dimensionamiento, de mensuración, para que tengan sus terrenos. Eso es lo que hizo Benalcázar. O sea, él no es que firmó un acta de fundación, nada de eso. Benalcázar no firmó absolutamente nada. El fundador de la ciudad de Quito, en las dos ocasiones que la funda, se llama el mariscal Diego de Almagro. Punto. Benalcázar vino a tomar posesión y a decirles a las autoridades ya nombradas en Riobamba que tomen posesión y luego a distribuir los solares. O sea, él vino como, ¿cómo se llama lo de ahora? El catastro, solamente vino a repartir las tierras. Claro, entonces, yo digo, o sea, incluso es importante que esto se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque es importante llevar el orden de cuándo se fundaron las principales ciudades de América. Y si nosotros hubiéramos hecho valer las fundaciones, y debemos hacer valer las fundaciones que hicieron en Riobamba, Quito viene a ser la segunda ciudad en fundarse.
Entonces, porque si no le antecede Trujillo. Trujillo también es fundada el 6 de diciembre. Esa de Trujillo en el Perú, el mismo 6 de diciembre. Pero en todo caso, esa es la historia. Y es una fundación donde participan las dos tropas que se juntan, los indígenas que se juntan alrededor de las tropas españolas, y que son los que verdaderamente hacen el conocimiento de la geografía y de todas las estrategias de lucha que también tenían para poder someter a los pueblos de acá del norte. Ese es el tema. Lucha entre incas, ejército del norte, ejército del sur, los españoles en la mitad, aliados, y luego toda una trama para lograr tomarse Quito. Y así tenemos esta maravillosa ciudad que terminó siendo Quito. Esa es la verdadera historia, eso es lo que está en los libros de historia. Está en determinados libros y en otros lo desquinan. Hay muchos libros que, bueno, hubo muchos años, y esto lo podemos ver incluso con el cura González Suárez, hubieron muchos años en donde incluso Olmedo tiene un verso, José Joaquín de Olmedo, y dice que honra la verdad quien más lo oculta. Y Voltaire, siendo que era uno de los enciclopedistas que formó parte del iluminismo francés, sin embargo, de tener ese pensamiento, decía que la verdad hay que decírsela al pueblo solamente cuando conviene. Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, González Suárez escribe el cuarto tomo de la Historia General del Ecuador, lo condenaron y prácticamente casi lo matan a González Suárez la curia, porque le decían, ¿y por qué escribiste? Porque es la verdad, pero es que no debiste haber escrito. Y se pasó el resto de su vida defendiéndose. Por eso González Suárez escribe un libro hermoso, hermosísimo, que la gente debe no conocerlo. Yo incluso lo tengo, no solamente que lo he leído. Se llama En defensa de mi criterio histórico, de González Suárez, donde él dice que él no mintió nunca, que esa fue la verdad de lo que contó sobre Quito. Lo mismo acá, hay una cantidad de cosas. Loja, por ejemplo, mi tierra querida, el 18 de noviembre sigue marchando la gente por la fundación, por la independencia de Loja, que nunca se dio el 18 de noviembre de 1820, sino el 17 de febrero de 1822. O sea, nuestra historia está plagada de inexactitudes y que es hora de corregirlas. Incluso hay un filósofo que dice que de vez en cuando hay que volver a reescribir y redescubrir la historia. Entonces, esta es la Fundación Española de Quito, la fundación que incluso lo dice en las actas, dice, la fundaron con españoles. Pero hay un temita que me estoy olvidando. Hay un documento de Alvarado cuando subía desde Manabí rumbo acá a la sierra, donde da cuenta de que se murieron 9 personas entre mujeres y hombres españoles. Y esa es una pista increíble porque hace ver que de pronto ellos trajeron españoles y españolas, no solamente indígenas. Y además la tropa que trajo, porque Pedro de Alvarado que viene como gobernador de Guatemala, ese fue su cargo anterior. Y el ejército que formó de 500 hombres los trajo de la misma zona. De la misma zona. Por lo tanto, la gente que pobló Quito fueron la gente de Benalcázar y la gente de Pedro de Alvarado, que vinieron de Centroamérica. De Guatemala y Nicaragua. O sea, tenemos un ascendiente con esa gente directo. Y la gente no se percata de ello. Claro. En todo caso, aquí está Quito, una ciudad preciosa que vive una disyuntiva porque mientras intenta crear desde lo desconocido una cultura que no existió o que queda muy poca huella de esa cultura, cuando llegan los turistas o la gente de afuera, a lo que hay que llevarles a que conozcan es a lo que hicieron los españoles con la colaboración de los italianos, los templos de Quito. ¿Por qué los templos de Quito? Yo conversaba con una española esta semana. Este viernes estuvo mi vecino, una persona que vino de España, una persona muy culta, y conversábamos de estos temas y me decía que le explique por qué Quito tiene tantas iglesias. Es que era importante que tenga tantas iglesias, porque el poderío del incario vencedor, no vencido, estuvo acá. Entonces el foco de la resistencia siempre estuvo acá. Y entonces eso ameritaba mayor número de iglesias para controlar a la gente. Y ese espíritu que usted dice es el que siempre se ha mantenido en Quito, ¿no? Se ha mantenido. Por eso, rebelde. para ofendernos a los quiteños, yo no soy quiteño, soy lojano, pero yo vivo en esta ciudad como que fuera quiteño, me encanta Quito. Para ofender a la gente de Quito, desde esa época del virreinato, frente a lo que es hoy, o donde queda hoy el Museo de Cera, que queda diagonal al Palacio de Carondelet,
donde mataron a los próceres del 2 de El agosto cuartel real de 1910. Lima era, ¿no? Se llamaba Cuartel Real de Lima. Y en 1962, el Consejo Municipal de Quito cometió la estupidez de cambiarle de nombre. Sacaron las piedras talladas siglos atrás y le pusieron Cuartel de la Real Audiencia de Quito. Nunca existió el Cuartel de la Real Audiencia de Quito. Siempre existió el Cuartel Real de Lima, que era una forma de humillar a la ciudad para decirles: aquí las únicas tropas que van a cuidar Quito son tropas traídas del sur. Piuranos, cusqueños, paiteños, limeños, gente del sur. Porque medio se descuidaban Quito. Quito les hizo la revolución de los estancos, la revolución de las alcabalas, la revolución de los encomenderos con Gonzalo Pizarro. O sea, si se pone a ver Quito, Quito es la que enciende la chispa, no solo la del 10 de agosto de 1809. Quito es la que enciende los verdaderos movimientos que después tienen su eco en toda América Latina. Entonces, tenían razón. Tenían razón de que había que controlar esto. Había que controlar esto. Y obviamente, Quito siempre ha sido una cuna de gente libérrima, de gente que pelea por sus derechos. Siempre Quito ha sido eso, y eso vivimos este octubre, donde se encendió la mecha de América Latina, y estamos viendo las consecuencias de todo esto, ¿no? Así que no es solamente sí, pues aquí se incendió y después saltó el tema Chile, ahora está en Colombia. Y creo que va por Perú también ya, porque va por Perú también, por el modelo neoliberal. Claro. El modelo neoliberal, para despedirme, es más o menos como esto. Es como cuando uno va a una farmacia y uno dice: señor, quiero que me venda esta pastilla o este jarabe o lo que sea. Y le dicen: ese medicamento ya está descontinuado. Ya no venden. O sea, el neoliberalismo ya está descontinuado en los países industrializados. Y acá nos lo aplican cuando ellos ya no lo aplican. Y porque no corrigieron las fallas estructurales que causaron la crisis del 2008, la crisis mundial que fue la peor de los últimos 70 años, esto lo voy a decir aquí en hoja de ruta. Y espero, no quiero, porque no me anima esos sentimientos, pero en algún momento vamos a tomar nota de este programa, que es el 4 de diciembre del 2019, porque algún momento, dentro de no mucho, estas frases las volveremos a sacar. Se está cocinando una segunda crisis económica mundial muy fuerte. Hay problemas sin resolución desde el 2008 en el mundo industrializado. Y si nosotros no abrimos los ojos como no los abrimos en el 2008, nos van a volver a cargar con el peso de la crisis. Porque en el 2008, los 27 países europeos se reunieron para dictar una política que los proteja a los 27 países europeos de la crisis mundial. Los 16 países asiáticos hicieron lo mismo. Los 13 países del Consejo de Cooperación del Golfo igual. América Latina estuvo de vacaciones en momentos en que estaban en la presidencia los Kirchner, Chávez, Correa y toda la gente adicional en América Latina. De vacaciones, y no articularon una sola política seria para que sea tomada en cuenta la voz de América Latina en la crisis del 2008. Una crisis que hasta ahora subimos los coletazos. Entonces, se viene una segunda crisis. ¿Estaremos preparados? ¿O estaremos pensando? Yo me acuerdo que cuando esos países se reunían para discutir la crisis económica, América Latina se reunió para discutir en la cumbre de Trinidad y Tobago un tema baladí: juventud y desarrollo. Para otro momento, pero no parece. Entonces, América Latina tiene que poner en la agenda lo que le importa. Los mecanismos para solucionar la dependencia económica, la desigual distribución de la riqueza, los mecanismos en donde nos perjudican con el tema del comercio internacional, el arbitraje internacional. Esos son los temas de América Latina, que tenían que defenderlos supuestamente los líderes de América Latina, pero que en su momento eran declaraciones baladíes más para el abrazo. Ojalá no nos coja sin un discurso, sin un análisis, un estudio para lo que se viene, porque se viene la crisis. Y ya tenemos experiencia en eso. Hay un crecimiento que se prevé para Europa del 0.05%. Eso se llama estanflación. Ni siquiera es recesión. Entonces, frente a eso, ¿qué va a pasar? Tenemos que estar preparados. América Latina tiene que trazar mecanismos de cooperación horizontal para poder salir juntos de la crisis. Es por eso que de los errores tenemos que aprender, porque bien lo hemos dicho algunas veces, no todo fue color de rosa, ni tampoco todo fue color negro, tomando una
una similitud con la ausencia de color nada más, no por nada racista, sino que hay que ser críticos y esa crítica es la que se debe tomar en cuenta para los nuevos momentos que vienen, doctor. Porque tampoco hay que envanecerse, digo yo, que ya se hizo cosas buenas, pero y solo se quedan con eso. No, hay que criticar lo que faltó y lo que se ha fallado para que no vuelva a repetirse. Vea, como que fuera una guerra, el instrumento de penetración para vulnerar nuestro derecho público y para bajarnos los pantalones y afectarnos económicamente fue el Tratado Bilateral de Protección de Inversión suscrito con Estados Unidos, que ya caducó el 11 de mayo del 2007. 11 de mayo del 2007. Ya ese tratado, de acuerdo al artículo 12, puede ser denunciado, o sea, dejado sin efecto, sin darle explicación a la otra parte. Llevamos ¿cuántos años desde el 2007? Ya vamos a cumplir 13 años y sigue vivo ese tratado. Ni al anterior gobierno, peor a este, se le ocurrió denunciarlo. Eso es uno de los temas que podríamos topar, doctor, cuando hayan candidatos ya para la presidencia. Y pensamos que todo era color de rosa. Eso es lo que digo, hay cosas que hay que criticar. Entonces, América Latina, aquí me despido con esta frase. América Latina tiene que unirse, no para estar juntos, porque eso es solamente coctelear en las reuniones presidenciales, sino para hacer algo juntos, para provocar mecanismos de integración y de cooperación y de articulación geopolítica de América Latina, como lo hace Europa. Europa es un mecanismo de coordinación geopolítica de Europa. Pues no para reunirnos solamente para darnos el abrazo y el beso, porque en eso se pasaron todos estos años. Ni con el pétalo de una rosa tocaron los intereses de las grandes potencias. Entonces, sí debemos prepararnos, porque nuestro bienestar depende de que no nos vulneren. Aquí hay un tema que es importante verlo hasta de un punto de vista hasta objetivo. Cuando hay un desplazamiento patrimonial de una parte hacia otra, la una parte se enriquece y la otra parte se empobrece. Ese es el manejo de la economía mundial. O cuando hay una parte que está con problemas y los quiere solucionar con nuestros recursos a los precios que quieren llevárselos, eso es desplazamiento patrimonial. Y siguen haciendo la fiesta con nosotros. Nos siguen pagando petróleo a $50, cuando ya en el 2008 estuvieron a $147. Nos están estafando en 3 veces el precio del petróleo, porque quieren que con el petróleo, los países productores de petróleo, les financiemos la crisis. Países llorones, Estados Unidos a la cabeza y toda Europa y Japón. Entonces tenemos que prepararnos, porque tenemos que unirnos, pero para hacer cosas juntos, para entender la historia, para articular procesos, para crear participación ciudadana, para armar programas de gobierno, pero coherentes, no líricos, y ponerlos a funcionar. Y que se respeten cuando se ganen las elecciones, que sería lo importante. Así es. Doctor, muchísimas gracias por los temas que hemos topado hoy, muy importantes para yo creo que la educación política de la gente y la educación también para que no se dejen engañar de los medios tradicionales, aquellos medios que solamente reparten y promulgan la agenda que les mandan desde la Presidencia de la República. Quiero agradecerle nuevamente, doctor, y quiero agradecer a casi las 10,000 personas que han estado unidas en diferentes formas, tanto en Facebook como en Twitter, y también aquellos que han compartido esta transmisión. La transmisión va a estar en 2 partes, la una va a estar en el tema político y la otra en el tema de la Fundación de Quito, justamente para que ustedes los puedan ubicar en nuestro canal de YouTube, y que les invitamos a que se suscriban para que les puedan llegar las notificaciones de nuevos videos, nuevas entrevistas de Hoja de Ruta Radio y de otras voces. Muchísimas gracias. Dígame, doctor. Voy a poner un ejemplo. México. Diga. México festeja el Día Nacional de México, el más importante, donde todo el mundo se pone los mejores trajes de gala y sale a festejar. Y se llenan las plazas públicas, no solo de la capital, sino de todo México. Es el Día de la Independencia, el 15 de septiembre. ¿Cuándo llegará el día en que hagamos ese gran festejo
el 10 de agosto de 1809. ¿Cuándo será, doctor? Cuando tomemos conciencia de los acontecimientos históricos y entendamos que allí nacimos como república mestiza y que desde allí debemos proyectarnos como esa república mestiza, porque debemos eliminar una cantidad de cosas que nos dividen y que a estas alturas no nos contribuyen a avanzar hacia adelante. El día en que festejemos el 10 de agosto de 1809 con bombos y platillos y entendamos que ese es un día que dignificó a América del Sur, no América del Norte, porque Haití fue el país que más pronto se independizó de Bonaparte, pero sí fue Quito la primera ciudad colonizada por España que se independizó. Cuando eso lo festejemos, es que hemos tomado conciencia de que somos un Estado ecuatoriano, un Estado unitario, un Estado republicano y un Estado libre e independiente y que podemos tejer un futuro de mejor manera. Y que tenga conciencia de su historia, que es más importante. Si no, estamos festejando Viva Quito, el día de la fundación. Así es, doctor. Aquí, una cosa final, solamente final, es importante. Nos enseñan en la escuela, yo me acuerdo de la escuela, el colegio, nos decían, el animal que más se utilizó en la conquista es el caballo. Mentira. Mentira, no fue así. Los indios rápidamente se dieron cuenta de que el caballo era un animal cualquiera, como una llama, y que lo podían incluso matar. El animal que más se utilizó fue el perro. Vinieron los perros entrenados, no cualquier perro, mastines que trajeron con la conquista. Tanto que en Quito se vendía carne de seres humanos, de indios, porque el primer negocio que montó el alcalde de Quito, en Quito, fue un tema de carnicería, de venta de carne humana. Aquí está el libro de la Real Audiencia de Quito, Claustro de los Andes, Ricardo Descalzi. Y dice, Juan de Ampudia fue el primer alcalde de Quito. El primer alcalde de Quito montó un negocio, dice, entablaron carnicería pública de carne humana para mantener grandes partidas de mastines con que hacer sus cacerías de los fugitivos indianos. Así es que hay que entender la historia, no para venganzas ni para resentimientos, pero proyectémonos como una sociedad mestiza, eso nos conviene. Eso nos conviene, doctor, conocer nuestra historia para que no se repita. Con todos, muchísimas gracias. Quisiéramos tenerle más tiempo al doctor realmente, así como nos están pidiendo, dicen 2 horitas, pero la verdad también los tiempos en redes sociales y en los medios de comunicación tienen su final. Así que muchísimas gracias a todos. Nuevamente recordarles que todo esto estará en YouTube más tardecito y muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Doctor, muchas gracias.